Mi nombre era Omar. Yo era juez en la Ciudad de México, un hombre respetado y considerado un pilar de la justicia en mi comunidad musulmana. Con cada sentencia que dictaba, creía que estaba defendiendo la verdad. Pero, en lo más profundo de mi ser, algo no encajaba. Mientras mis colegas alababan mi dedicación, yo sentía un vacío. Una sombra de dudas recorría mi espíritu, como un eco que susurraba en la oscuridad de mis oraciones. Era un guardián de la tradición, pero dentro de mí, las preguntas brotaron como piedras en un arroyo revuelto. ¿Realmente servía a Dios? ¿O solo era un prisionero de un sistema que me condicionaba a obedecer sin cuestionar? Las respuestas nunca llegaron a mí de la manera que esperaba. Hasta que, en una sala de tribunal, un brillante destello irrumpió en mi vida, y una presencia que no podía ignorar se reveló ante mí. Jesús. Su nombre resonó en mi corazón, y en ese instante el mundo que conocía se desvaneció. Comprendí que había estado atrapado tras un velo de ignorancia, que la verdadera libertad se encontraba fuera de las cerradas doctrinas que seguía. Él no vino a acusarme, vino a liberarme, y todo cambió. Enfrenté el dilema de mi nueva realidad, la traición de mi fe, el rechazo de los míos. La culpa comenzó a consumir mi alma, pero sentí una urgencia divina que me empujaba a explorar la verdad. Comencé a leer la Biblia y a buscar otros que, como yo, habían cruzado el umbral de la duda a la revelación. Cada palabra era un rayo de luz en mi oscuridad, cada testimonio una guía en mi confusión. Así comenzó mi viaje, un camino repleto de riesgos y desafíos. Decidí que no podía quedarme callado, debía compartir lo que había descubierto, aunque eso significara perderlo todo. Y aquí estoy, un hombre transformado, dispuesto a arriesgar todo por la verdad que me fue revelada. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a comentar de dónde nos estás viendo, y qué hora es ahí. Quiero saber hasta dónde está llegando esta búsqueda de libertad. Y si amas a Jesús como yo, suscríbete a Testimonios Más Allá. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es solo un relato, es un viaje hacia la verdad que cambiará tu vida. No se puede imaginar el peso que siento a cargo de mi labor en este tribunal. Cada día, me enfrento a decisiones que parecen más grandes que la vida misma. Un día, mientras dictaba sentencia, sentí que el ambiente cambiaba. La tensión en la sala era palpable. Todos estaban en silencio, como si supieran que algo extraordinario estaba por suceder. En ese momento, vi una luz intensa, una luz que te atravesaba el alma, y de ella emergió una figura, Jesús. Su presencia era abrumadora, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era un contraste con la rigidez de la sala. Entonces, él me miró a los ojos, y supe que todo iba a cambiar. La revelación que tuve en ese instante fue aterradora y a la vez liberadora. Jesús me habló sobre la guerra espiritual que permeaba nuestras vidas y cómo la gente parecía ignorarla. Sentí su dolor al ver la división en nuestras comunidades, la agenda oculta que operaba detrás de numerosas decisiones de líderes mundiales, esas personas que se ven a sí mismas como la élite pero que en realidad son títeres de algo mucho más oscuro. Me mostró que hubo un engaño, sutil pero profundo, que afecta a la humanidad entera. Vivimos en tiempos donde la verdad es distorsionada, donde las voces que deberían guiarse por principios morales, sufren por la manipulación constante de aquellos que buscan el poder. Mientras esa visión se desarrollaba, comencé a recordar situaciones de mi propio entorno. ¿Cuántas veces he visto decisiones que benefician a unos pocos en lugar de a la mayoría? La política, los medios de comunicación, la tecnología, todo un entramado que a menudo me dejaba con un sabor amargo en la boca. Me reveló que este sistema no solo nos priva de la verdad, sino que alimenta una lucha interna, un conflicto permanente que se refleja en nuestro día a día, en la búsqueda constante de un sentido de pertenencia en medio de tanto caos. Nos enfrentamos a una guerra espiritual donde las almas están en juego, mientras los hombres de poder continúan jugando su partida. En su mensaje, Jesús me instó a despertar, a no conformarme con la superficialidad de las respuestas fáciles. La verdadera liberación llega al reconocer y rechazar las mentiras que se nos presentan. Me mostró que borramos nuestras fronteras y nos enfrentamos a nuestras diferencias,
Pero ¿cómo lograrlo si somos constantemente bombardeados por discursos divisivos? El llamado a la unidad resonaba en mi ser, y entendí que el primer paso hacia el cambio debe comenzar dentro de cada uno de nosotros, en nuestras comunidades, en nuestra lucha diaria contra el engaño. La conciencia es un arma poderosa, y cada uno de nosotros la tiene en sus manos. De repente, vi imágenes rápidas de conflictos bélicos, de protestas, de sociedades desgastadas por la lucha y la rabia. La guerra espiritual no es solo una metáfora, es una realidad que está desgastando nuestro mundo. Las voces que emergen y luchan por la verdad deben ser escuchadas. No hay un momento que perder. La élite que controla la narrativa de nuestras vidas juega con fuego, y hay un mar de personas que se encuentran atrapadas en sus redes. Todo esto me retumbaba en la cabeza. Las imágenes de Jesús, con una firmeza que no se puede negar, reafirmaban que una transformación, un cambio radical, era posible. Por un corto instante sentí que el tiempo se detenía. La sala de tribunal, el caso que estaba dictando, todo se desvaneció. Fue como si fuera un espectador de mi propia vida. Las revelaciones que él compartía conmigo eran un recordatorio de que hay más en juego de lo que podemos imaginar. Una chispa de esperanza brotaba en medio de la tempestad, y una pregunta latía en mi corazón. ¿Estás dispuesto a ser parte de este despertar? Estaba convencido de que mi vida jamás volvería a ser la misma, que debía actuar. La urgencia de cada palabra de Jesús, de cada revelación, me dejó en un estado de introspección profunda. El camino se tornaba claro, y la lucha estaba lejos de finalizar. La verdadera batalla apenas comenzaba. Mis días como juez en la Ciudad de México han estado marcados por una aparente normalidad. Una rutina que me ha llevado a desempeñar mi rol con dedicación. Sin embargo, detrás de esa fachada de respeto y autoridad, me encontraba atrapado en un laberinto de vacío emocional. Las sentencias que dictaba a menudo parecían carentes de significado real. Era como si el peso de mis decisiones se desvaneciera entre la niebla de un sistema que opera bajo una agenda oculta. Mis noches se llenaban de preguntas sin respuesta, una sensación persistente de desasosiego que crecía en mi interior. Todo cambió una tarde, en medio de una audiencia particularmente tensa. Mientras me preparaba para pronunciar la decisión en un caso difícil, una extraña energía comenzó a invadir la sala. Casi podía sentir cómo las miradas de los presentes se volvían hacia mí, expectantes. Fue en ese instante que vi a Jesús. No estaba en ningún lienzo ni en una imagen. Su presencia se materializó ante mí, desprendiendo una luz que iluminaba hasta los rincones más oscuros de mi alma. Su mirada era profunda, como si pudiera ver a través de mis dudas y temores. En ese momento, todo el ruido a mi alrededor se disipó. Solo existía él y el mensaje que venía a compartir. Jesús me reveló verdades que siempre habían estado ocultas a mis ojos. La guerra espiritual que enfrentamos cada día no es solo una batalla interna, sino una lucha palpable que se manifiesta en el mundo real. Me mostró cómo las decisiones de los líderes que consideramos como la élite no siempre buscan el bienestar del pueblo, sino que alimentan divisiones y conflictos entre nosotros. Recordé los titulares de noticias, las discusiones acaloradas en la corte y en casa, y la lejanía que sentía de mis propios valores. Esta revelación era una invitación a despertar, a no dejarme llevar por el engaño que nos envuelve. Las imágenes comenzaron a fluir en mi mente, escenarios de violencia y sufrimiento. Miradas de desesperación, guerrillas, sociedades atrapadas en un ciclo interminable de venganza. Jesús me habló sobre cómo cada guerra, cada disputa, es el resultado de una lucha espiritual más profunda que frecuentemente ignoramos. No es solo una batalla por territorios, sino por corazones y mentes. Me sentí arrastrado a una comprensión que iba más allá de mí mismo. Era un llamado a ver la realidad desde una perspectiva más amplia. Está en juego más de lo que imaginamos. Nuestras almas, nuestras creencias, el futuro de toda la humanidad. Mientras sus palabras resonaban en mi corazón, comprendí que el despertar no es solo un concepto abstracto, sino una necesidad urgente. Era una llamada a rechazar el miedo y la conformidad, a cuestionar las narrativas que nos presentan como verdades incontrovertibles.
Sentí el impulso de comunicar esto, de hacer eco de la revelación a los demás, pero me encontraba atrapado en un sistema que prioriza la estabilidad sobre la sinceridad. La presión era inmensa. No todos están listos para enfrentar lo que el desafío del despertar implica. En aquel momento, comprendí que mi vida había tomado un giro irrevocable. La revelación de su mensaje llenó de luz un vacío que me había seguido durante años. La batalla espiritual estaba siendo librada dentro de mí, pero la victoria no sería simple. La lucha no se limitaba al ámbito personal, se extendía a cada rincón de nuestra existencia. Y mientras más profundizaba en esta nueva comprensión, más clara se tornaba la urgencia de actuar. No podía permanecer inerte mientras el mundo caía en la oscuridad. Tenía que salir de las sombras. Debía hacer que mi voz se escuchara. Y con esa resolución vibrante en mi ser, una nueva fase comenzaba, una fase marcada por la búsqueda de la verdad en un mundo saturado de engaño. La noche caía sobre la Ciudad de México, y yo, Omar, un juez musulmán de 45 años, me encontraba en mi hogar, rodeado de libros y documentos legales, pero con una sensación de vacío que parecía abarcarlo todo. Durante años, había cumplido con mis deberes, sentenciando con firmeza y autoridad, pero en el silencio de mis oraciones, comenzaba a experimentar una desconexión dolorosa. Era como estar atrapado en una tormenta, donde las olas de la duda chocaban contra las rocas de mi fe. Cada oración que elevaba se sentía menos auténtica, como si estuviera hablando con un eco, en lugar de con un ser divino. Esto alimentaba un desasosiego profundo que crecía dentro de mí. Mis sueños, inquietantes y caóticos, reflejaban esta lucha interna. Cada noche me sumergía en un mar de visiones confusas, figuras oscuras, gritos que surgían del abismo, y, en medio de todo, la figura de Jesús apareciendo, con una mirada que lo decía todo. Su luz iluminaba mi confusión, y, por un instante, me brindaba claridad. En uno de esos sueños, mientras la tormenta rugía a mi alrededor, me vi de pie junto a él. Mientras me hablaba, su voz resonaba profundamente, revelando verdades que habían estado ocultas para mí. Me hablaba sobre la guerra espiritual que enfrenta la humanidad y la necesidad urgente de despertar ante el engaño que nos rodea. Las palabras de Jesús eran un eco de predicciones antiguas, revelando cómo la élite manipulaba la realidad a su alrededor, generando caos y división entre nosotros. Me mostró que todo lo que creía sobre la política y los líderes era solo una pequeña parte de una agenda oculta mayor. La lucha no era solo físico ni político, sino espiritual. Comencé a entender que las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, son parte de un juego más grande. ¿Cuántas veces he permitido que la corrupción y la mentira gobiernen mi vida? Mientras él hablaba, se hacía evidente que el verdadero desafío no es solo enfrentarse a los demás, sino enfrentarse a uno mismo. A medida que profundizaba en esta revelación, una chispa de angustia me recorrió. Esa angustia surgía de entender que muchos como yo, estaban dormidos, atrapados en una rutina diaria que les impedía ver la verdad. La guerra que libramos cada día no es solo contra un enemigo físico, sino contra las sombras de la ignorancia y la complacencia. Esas imágenes de corrupción y manipulación que recuerdo de las noticias, eran, en realidad, manifestaciones de la guerra espiritual que luchamos todos los días. Me sentí llamado a ser un guerrero en esta lucha, a no permitir que el ciclo de engaño se perpetuara. En esos momentos de conexión con Jesús, entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. La revelación estaba cargada de urgencia y emoción, al igual que la sensación de que debía actuar y no mirar hacia otro lado. La élite que había estado detrás del control del poder, evidentemente no quería que despertáramos a esta verdad. Era un ciclo interminable de manipulación, y al reconocerlo, había una responsabilidad que pesaba sobre mis hombros. Las visiones de conflictos, de diferencias y de divisiones, alcanzaron un nuevo nivel de significado para mí. Había en juego mucho más de lo que había creído. Con cada encuentro en mis sueños, la urgencia se hacía más palpable. Sentía un llamado profundo a actuar, a despertar y a guiar a otros. La revelación era clara. No se trata solo de mí, sino de todos nosotros, de nuestra humanidad compartida.
La lucha por la verdad era una responsabilidad colectiva, y ese despertar tenía que comenzar dentro de mí. Pero, al mismo tiempo, me sentía solo en mi lucha. ¿Cómo podía enfrentar la resistencia de quienes se aferraban a la ignorancia? La batalla apenas comenzaba, y con cada revelación, sabía que la oscuridad nunca había sido tan cercana. Y mientras me preparaba para andar este paso, la pregunta reverberaba en mi mente: ¿estamos listos para esta guerra espiritual? En el salón del tribunal, el aire estaba cargado de tensión. La sala estaba repleta, todos esperaban ansiosos mi decisión en un caso que parecía ser un punto de inflexión para muchos. Mientras me sentaba en el estrado, la incertidumbre se apoderaba de mí, como si una sombra oscura se cierne sobre mi conciencia. En ese instante, un destello de luz inundó la sala, y en medio de la confusión, vi a Jesús. Su figura era imponente, y una calma sobrenatural llenó el espacio. La luz que emanaba de él parecía cortar la neblina de ignorancia y obediencia ciega que había mantenido cautivo mi espíritu. No podía apartar la mirada de su rostro. Con cada pulsar de luz, sentía que las verdades ocultas se desvelaban ante mí. Me impactó su presencia como si cada palabra que pronunciaba se dirigiera directamente a mi corazón. Jesús me habló de la guerra espiritual en la que nos encontramos inmersos, una lucha que va más allá de lo visible. Me hizo cuestionar mi papel en el mundo, y esa pregunta se hizo eco en mi mente. ¿He sido un actor consciente en esta vida, o simplemente un títere obediente de un sistema que prioriza la agenda oculta de la élite? Mientras él hablaba, las imágenes de la sociedad moderna comenzaron a desarrollarse en mi mente. Las divisiones, la manipulación de la verdad por aquellos en el poder, y cómo habíamos permitido que nuestras voces se ahogaran en un mar de engaño. Esa revelación fue un golpe devastador. Me di cuenta de que mis decisiones, incluso las que consideraba justas, habían estado influenciadas por un entorno que nos condiciona a aceptar sin cuestionar. La guerra espiritual que Jesús describía no era solo una metáfora, sino una realidad que nos afecta a todos, y no podía seguir ignorándola. Sentí que las cadenas que mantenían mi espíritu cautivo estaban empezando a romperse. La luz de Jesús desterraba las sombras del temor y la duda. Cada palabra suya era un recordatorio de que el verdadero despertar implica reconocer nuestras propias limitaciones y las estructuras que nos oprimen. Era un llamado a abrir los ojos, a no conformarse con la mediocridad de una vida sin cuestionamientos. Me impulsó a reflexionar sobre lo que significa realmente luchar por la verdad, en un mundo donde la corrupción parece estar en todas partes. La experiencia se hacía cada vez más intensa. Las revelaciones seguían fluyendo, y con cada una de ellas, sentía la responsabilidad que caía sobre mis hombros. La verdad no es solo una construcción abstracta, es una fuerza que puede transformar vidas y desmantelar sistemas opresores. La advertencia en los ojos de Jesús era clara: el tiempo se estaba agotando, y cada uno de nosotros juega un papel crucial en esta batalla. Reflexioné sobre las injusticias que había presenciado en los tribunales, los casos en los que la verdad parecía salir perdiendo frente a intereses ocultos. Esa no era la vida que quería seguir viviendo. Con cada palabra que escuchaba, la urgencia de actuar crecía aún más. La revelación de esa guerra espiritual resonaba en mi ser, empujándome a levantarse y ser parte del despertar. Pero ¿cómo enfrentar la resistencia que vendría de aquellos que se benefician del engaño? Estaba ante una encrucijada, una lucha no solo por mí mismo, sino por todos los que se sentían atrapados. Sentí que debía salir y compartir lo que había presenciado, que no podía mantenerme en silencio mientras el mundo se desmoronaba bajo el peso de la ignorancia. En ese momento supe que este encuentro con Jesús sería solo el principio de un viaje que apenas comenzaba, un viaje hacia un futuro incierto pero cargado de esperanza. Desde el momento en que viví aquel encuentro con Jesús, todo en mi vida comenzó a desmoronarse. La revelación que me hizo abrir los ojos a la guerra espiritual que enfrentamos fue transformadora, pero también me atrapó en una red de conflicto interno.
Mis creencias anteriores, las así llamadas verdades que había sostenido con firmeza, empezaron a tambalearse. El mismo día en que regresé a casa después de ese evento, mi familia me recibió con miradas de desdén. En sus ojos, podía ver la desaprobación, el miedo a lo desconocido, y a mí me llamaron hereje, como si el mero hecho de cuestionar lo establecido fuera una traición imperdonable. Esa etiqueta comenzó a pesarme como un yugo, llenándome de angustia y culpa. El rechazo de mi comunidad fue brutal. Las conversaciones que antes solían ser cálidas y amistosas, se convirtieron en cuchillos afilados. Me sentí aislado, como un náufrago en una isla desierta. Todas las noches, enfrentaba el miedo a la soledad, a la idea de que la verdad que había descubierto me había llevado a un abismo del que no sabía si podría salir. La guerra espiritual se estaba librando también dentro de mí. Mis pensamientos, antes claros y definidos, ahora eran un torbellino de dudas y cuestionamientos. ¿Era esta la verdad que debía seguir? ¿Valdría la pena perder a mis seres queridos y la vida que había construido? Con cada día que pasaba, la tristeza se hacía más pesada, y empezaba a preguntarme si había realmente un lugar para mí en esta nueva realidad. Así, en secreto, empecé a explorar el cristianismo. Era un acto de rebelión, una súplica por respuestas que parecían tan elusivas. En las noches, cuando el mundo dormía, me sumergía en libros sagrados y textos que hablaban del amor incondicional de Jesús. Encontré en sus enseñanzas una paz que había estado ausente en mi corazón. Cada palabra resonaba en mi interior como un faro en la oscuridad. Comprendí que él no solo era un maestro, sino un ejemplo de resistencia ante la opresión y la ignorancia. Sin embargo, cada descubrimiento venía acompañado de un profundo miedo a ser descubierto. La posibilidad de enfrentar más rechazo me asustaba, y la culpa me consumía, pues seguía sintiendo que traicionaba mis raíces. La revelación de la agenda oculta que despliega la élite en el mundo era constante en mis pensamientos. Mientras más leía, más profunda se volvía mi comprensión de los mecanismos de control que nos ATAN. Las divisiones entre las personas eran parte de un plan mayor, y la guerra espiritual a la que Jesús se refería no era solo un concepto religioso, sino una lucha tangible que está presente en nuestras vidas diarias. Era aterrador darse cuenta de que mis decisiones, mi juicio como juez, podían verse influenciados por estos factores. ¿Cuántas veces había entregado sentencias sin cuestionar la sombra que las envolvía? Aquella reflexión me llenaba de remordimientos y preocupaciones. El despertar que había experimentado me impulsaba hacia adelante, a la vez que me mantenía en un estado permanente de conflicto. La urgencia de propagar lo que había descubierto llenaba mis horas. Sentía que debía hablar, que debía hacer eco de la verdad que había descubierto, pero la realidad de mi situación me mantenía en un estado de alerta constante. La comunidad que antes había sido mi refugio se había convertido en un campo de batalla para mi alma. Tenía que buscar aliados en este camino incierto, pero el temor al rechazo continuaba siendo un argumento poderoso en mi mente. ¿Podría realmente desafiar lo que había conocido toda mi vida, incluso si eso significaba arriesgarme a perderlo todo? Cada nuevo paso que daba en este viaje hacia la verdad era como adentrarse en la oscuridad, pero a medida que profundizaba, sentía que mi esencia estaba siendo reconstruida, aunque a un costo muy alto. La revelación de lo que Jesús quería que entendiera resonaba en lo más profundo de mi ser, desafiándome a ser valiente, a no ceder ante el miedo. La soledad y la culpa seguían acechando, pero en la distancia, a través de la confusión y el engaño, noté un leve destello de esperanza. Era la luz de un despertar que aún tenía mucho por revelar, y mientras me preparaba para enfrentar retos aún mayores, comprendí que esta lucha estaba lejos de terminar. La búsqueda de la verdad se convirtió en mi refugio, un proceso cargado de dudas pero también de esperanza. Al principio, lo que parecía una simple curiosidad sobre el cristianismo se transformó en una necesidad urgente. Comencé a leer la Biblia cada vez más, empapándome de sus enseñanzas. Las palabras de Jesús cobraban vida, hablándome en un lenguaje que mi alma había anhelado por tanto tiempo.
Sentía que cada pasaje era una luz en medio de la oscuridad, una guía en mi lucha contra la guerra espiritual que se libraba en mi interior. Sin embargo, con cada revelación también iba surgiendo el fantasma del miedo. ¿Qué pasaría si la verdad me alejara de mi familia, de mi comunidad? A medida que profundizaba en las Escrituras, empecé a buscar testimonios en video de personas que, al igual que yo, habían tenido encuentros transformadores con Jesús. Aquellas historias tocaban mis fibras más sensibles y me hacían sentir menos solo en mi lucha. Era como si oír sus experiencias restaurara un hilo de conexión entre mi búsqueda y la historia colectiva del despertar espiritual. Pero a la vez, el miedo se intensificaba. Cada nuevo testimonio me presentaba un dilema. ¿Podría arriesgar todo lo que había conocido, incluso mi familia y la vida que había construido, por algo que muchos considerarían una locura? La idea de ser etiquetado como un hereje me aterraba, y estaba en esa delgada línea entre el deseo de seguir adelante y el terror a perderlo todo. En ese contexto, decidí unirme a un pequeño grupo de apoyo que se reunía en secreto. Allí, conocí a almas afines que compartían sus propias luchas, sus miedos y sus descubrimientos. La sensación de comunidad era un bálsamo para mi corazón herido. Compartir mis pensamientos, mis dudas sobre la guerra espiritual y el engaño que percibía en el mundo, me permitió liberar parte del peso que llevaba. Juntos, discutíamos las verdades ocultas detrás de la agenda de la élite que manipula nuestra sociedad. El ambiente estaba cargado de una energía renovadora. Aquella conexión me traía paz, aunque la sombra del miedo seguía acechando, recordándome lo que arriesgaba. Sin embargo, la paz que experimentaba no era completa. El conflicto seguía latente. Cada vez que cerraba el libro de oraciones o terminaba una reunión, el vacío de lo que dejaba atrás me asaltaba. Mi familia, mis amigos, las vidas de aquellos que había conocido siempre y que ahora podían verme como un extraño. Esa disonancia se convertía en un eco en mi mente. La guerra espiritual se reflejaba en mi interior, y a veces sentía que no podía soportar la presión. Recordaba las palabras de Jesús: el que no deja a padre y madre por mí, no es digno de mí. Eso significaba que debía renunciar a todo lo que había amado para poder encontrar la verdad. ¿Sería verdaderamente una entrega o una condena a la soledad? Y mientras navegaba por esta espiral de emociones, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a entender que el verdadero despertar no es solo un acto de fe, sino un proceso doloroso y liberador. La revelación de las verdades ocultas que había descubierto me empujaba a avanzar, aunque temiera perder todo lo que sabía. En cada oración, en cada encuentro, en cada interrogante estaba en el camino hacia un propósito más alto. Comprendí que esta guerra espiritual no solo afecta a un individuo, sino a toda la humanidad. La división, el engaño y la manipulación que enfrentamos son escalones de una escalera que debemos escalar todos juntos. ¿Cómo unir a los que están atrapados en la ignorancia? Esa pregunta me atormentaba, me llenaba de urgencia y responsabilidad, mientras el futuro parecía trascender en un horizonte lleno de posibilidades y enormes riesgos. Aquel día, cuando la luz de Jesús iluminó la sala del tribunal, sentí que mi vida había cambiado para siempre. Lo que al principio consideré como un encuentro casual, se transformó en una convocación divina. Su mensaje penetró en lo más profundo de mi ser, revelando verdades que había estado ignorando. La guerra espiritual no es un concepto abstracto. Es una lucha real que se manifiesta en nuestro día a día, en nuestras decisiones y en nuestro entorno. Consciente de que tenía un propósito mayor, comprendí que no podía permanecer en silencio. Había llegado el momento de compartir lo que había aprendido, aunque eso significara arriesgarlo todo. A lo largo de mi vida, había seguido las enseñanzas de mi religión con devoción, pero a partir de ese instante, esas estructuras comenzaron a parecerme limitantes. La agenda oculta de la élite que controla nuestra sociedad se había vuelto evidente ante mis ojos, y el engaño que había alimentado esas creencias se hacía insostenible. No podía ignorar la realidad que se desplegaba frente a mí. Las luchas sociales, las guerras que no solo devastan territorios, sino también almas,
y la ceguera generalizada ante la verdad. La necesidad de despertar a aquellos a mi alrededor se apoderó de mí. Sin embargo, el miedo se colaba en mi mente. La tradición, la familia, el rechazo que podría enfrentar si decidía hablar abiertamente sobre mi experiencia. En cada reflexión, el peso de la posible pérdida me asfixiaba. Pero cuanta más paz encontraba en la verdad que había descubierto, más crecía mi motivación. La revelación que Jesús me otorgó no era solo para mí. Era un llamado a la acción, un impulso a llevar su luz donde más se necesitaba. Mi voz debía ser un amplificador de su mensaje, un faro en un mar de oscuridad. Comencé a escribir mis pensamientos, las verdades que resonaban en mí. Cada palabra era un paso más en mi viaje hacia la claridad. A medida que compartía mis escritos con miembros de mi grupo de apoyo, vi cómo algunos empezaban a despertar también. La lucha espiritual no era solo personal, era colectiva. Las conversaciones que antes eran superficiales se convirtieron en debates profundos sobre nuestra fe, nuestra humanidad y el futuro que deseamos construir. La sensación de comunidad se expandía, alimentando mi deseo de seguir adelante, pero el temor de perder mi vida anterior nunca desapareció del todo. A medida que avanzaba, fui confrontado con la realidad de que romper el silencio era inevitable, no solo para mí, sino para todos los que sufren en la ignorancia. La élite que persiste en ocultar la verdad estaba consciente de su poder, y eso me llenaba de un propósito renovado. La urgencia de actuar se volvía cada vez más intensa. No podía quedarme pasivo mientras nuestros hermanos y hermanas seguían atrapados en un ciclo de engaño. Jesús me había mostrado el camino, y ahora debía recorrerlo, aunque la oscuridad se cerniera sobre mí. Esta guerra espiritual se libraba en todos los rincones del mundo, y era momento de comenzar mi propia batalla por la verdad. La decisión de dejar atrás mi antigua vida fue una de las más difíciles que he tomado. Había sentido el peso de la guerra espiritual que se libraba en mi interior, y ahora sabía que no podría continuar viviendo bajo la sombra de la ignorancia. El encuentro con Jesús no solo me reveló verdades ocultas, sino que también me empujó a actuar con valentía. El miedo al rechazo de mi familia y la comunidad era enorme, pero la urgencia de compartir la verdad que había descubierto superó esos sentimientos. Decidí que era el momento de renacer, de romper las cadenas que me mantenían cautivo. Cambié mi nombre, un símbolo de mi deseo de dejar atrás la identidad que había tenido durante tantos años. Con cada paso que daba hacia mi nueva vida, sentía una mezcla de temor y alivio. Me mudé a un lugar donde podía dedicarme completamente a mi misión espiritual. En ese nuevo refugio, pude concentrarme en mi conexión con Jesús y su mensaje. Los días se deslizaban entre lecturas profundas y oraciones fervientes. La revelación de la agenda oculta que la élite impone al mundo se tornaba cada vez más clara para mí. Comprendía que este movimiento hacia el despertar no era solo personal. Era un llamado a la acción colectiva. Tenía que hacer que otros comprendieran la verdad detrás del engaño que nos rodea. A menudo sentía la presión de las fuerzas que intentan mantenernos en la ignorancia. La guerra espiritual tenía múltiples frentes y se manifestaba en nuestro día a día. Mientras exploraba más a fondo estos temas, los ecos de conflictos, divisiones sociales y manipulaciones políticas resonaban en mi mente. Era innegable que mis experiencias estaban entrelazadas con el destino de otros. Cada vez que reflexionaba sobre el futuro de la humanidad, el peso de la responsabilidad sobre mis hombros se hacía más contundente. No podía permitir que el miedo me paralizara. Debía alzar la voz por aquellos que aún no habían encontrado su camino. A pesar de la paz que encontraba en mi nuevo espacio, las dudas jamás desaparecían por completo. La lucha interna seguía siendo real. Instintivamente, me cuestionaba. ¿Realmente podría hacer una diferencia? La profunda convicción que había brotado en mí me empujaba hacia adelante. Y como una llama ardiente en mi pecho, la urgencia de despertar a otros se intensificaba. Durante mis noches solitarias, oraba por claridad y fortaleza. En esos momentos, me recordaba a mí mismo que la verdad debe ser compartida, incluso cuando la presión externa es abrumadora. Una noche, mientras meditaba,
Sentí la presencia de Jesús acompañándome. Era un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Sus enseñanzas se convirtieron en un manantial de esperanza. La guerra espiritual no es solo una batalla entre el bien y el mal, también es una lucha por el alma de cada uno de nosotros. Había sido llamado a ayudar a otros a entender este concepto, a guiarlos en su despertar. La misión que antes había considerado una locura ahora se transformaba en el propósito de mi vida. Sin embargo, con cada paso que daba, cada pequeño triunfo, también surgían nuevos retos, y la pregunta que persistía era, ¿estaba realmente preparado para todo lo que vendría? La búsqueda de la verdad había comenzado, pero el camino apenas se estaba dibujando ante mí. A medida que mis días en mi nuevo hogar transcurrían, la llamada a compartir mi experiencia se volvía más fuerte. No podía permanecer en silencio mientras el mundo a mi alrededor seguía atrapado en el engaño. La guerra espiritual que había comenzado en mi vida personal se transformaba en un compromiso por ayudar a otros a encontrar su libertad espiritual. Mi encuentro con Jesús no solo me había cambiado a mí, sino que sentía que debía extender la mano y guiar a aquellos que buscaban la verdad. Había descubierto que evangelizar no era solo un acto de fe, sino un deber que me otorgaba un propósito renovado. Cada vez que hablaba de Jesús, sentía una chispa de vida encenderse en mi interior. Comencé a organizar pequeños encuentros en mi departamento, donde invitaba a otros que, como yo, se sentían perdidos. El primer día que compartí mi testimonio, el ambiente era tenso, cargado de expectativas y vulnerabilidad. Las miradas de aquellos presentes se llenaban de curiosidad, pero también de desconfianza. Muchos habían sido influenciados por dogmas que priorizaban el miedo sobre el amor, y yo sabía que mi tarea sería romper esas cadenas, una a una. Las revelaciones que había recibido eran demasiado poderosas para guardarlas para mí mismo. Hablaba sobre la agenda oculta de la élite, sobre cómo manipulaban la realidad para mantener a la gente en la ignorancia. Les contaba sobre la guerra espiritual que se libra en cada corazón y en cada mente, y cómo es vital despertar a esa realidad para no ser cómplices del engaño. Mientras compartía mis pensamientos, podía ver su incredulidad transformarse lentamente en aceptación. Era como si una luz comenzara a brillar en sus ojos, y la esperanza de un futuro diferente comenzara a brotar. Mi compromiso con esta nueva vida se intensificaba. Comenzamos a estudiar las Escrituras juntos, a discutir sobre las enseñanzas de Jesús, y cómo se aplican a nuestras vidas en este contexto tan complicado. Formamos un grupo de apoyo que no solo se enfocaba en la evangelización, sino también en la formación de la comunidad. La conexión que comenzamos a construir era profundamente espiritual, y sentí que cada encuentro era un paso hacia el despertar colectivo. La guerra espiritual ya no era solo un concepto abstracto, sino algo que estábamos enfrentando juntos, una lucha por la verdad y la libertad. Sin embargo, a medida que crecía nuestro grupo y la comunidad comenzaba a fortalecerse, también surgieron retos. Sentía la presión de aquellos que no compartían nuestras creencias. Las críticas se volcaban sobre mí y los que me acompañaban. Muchos afirmaban que estábamos en contra de nuestra fe original. Esas voces de resistencia eran innegables, y a menudo se convertían en un eco de mis propios temores. ¿Estaba desafiando la estructura que había dado sentido a mi vida durante tanto tiempo? ¿Podría realmente sostener la verdad que había descubierto frente a la adversidad? La urgencia de defender lo que creía se volvía cada vez más intensa, y mi camino hacia el despertar continuaba con innumerables preguntas y desafíos esperando ser enfrentados. Años han pasado desde que tomé la difícil decisión de dejar atrás la vida que conocía. La separación de mi familia todavía duele, y cada recuerdo se siente como una espina que se clava en mi corazón. A pesar de eso, mi vida ha adquirido un nuevo propósito, un nuevo significado que no había encontrado antes. Mi encuentro con Jesús marcó el inicio de mi misión, y aunque el camino ha sido solitario, he descubierto la riqueza de servir a aquellos que también anhelan la libertad espiritual. Hay una necesidad urgente en el mundo actual de despertar a la verdad oculta que muchos ignoran. Esa guerra espiritual sigue presente, y siento que debo ser un instrumento de cambio.
Desde que comencé a evangelizar, he tenido el privilegio de impactar vidas. La transformación que veo en los rostros de aquellos que escuchan mi testimonio es indescriptible. Es como si su sombra se disipara y pudieran ver la luz que hay más allá del engaño. Me doy cuenta de que estoy compartiendo no solo mis experiencias, sino una revelación que trasciende mi historia individual. La gente comienza a entender que la manipulación de la élite no es solo una teoría conspirativa, sino una realidad que se manifiesta en el dolor y la división que enfrentamos a diario. Cada historia de liberación se convierte en un testimonio vivo de que la verdad puede prevalecer frente a la oscuridad. Sin embargo, el dolor de la separación siempre está presente. Las preguntas atormentan mi mente. ¿Cómo están mi familia y mis amigos? ¿Sus corazones se han endurecido demasiado como para volver? La guerra espiritual que he enfrentado no solo es externa, también se refleja en mi interior. Cada vez que predico sobre el amor y la reconciliación, una parte de mí anhela esa misma conexión en mi propia vida. La verdad es que me enfrento a un dilema. Por un lado, estoy comprometido con mi misión. Por otro, deseo con fervor la unidad con aquellos que una vez fueron mi todo. En este viaje de entrega, he encontrado consuelo en la comunidad de hermanos y hermanas que comparten esta búsqueda. Juntos, alzamos nuestras voces contra el engaño que nos abruma. En nuestros encuentros, hay una energía palpable, una determinación de resistir frente a la adversidad. Cada oración, cada abrazo se siente como un recordatorio de que no estoy solo. La esperanza de que un día mis seres queridos comprendan la verdad que intento compartir me da fuerzas. El despertar espiritual es complicado y requiere tiempo, y aunque la distancia física pueda ser grande, el amor y la verdad pueden consolidar puentes que parecen rotos. Además, no puedo ignorar la urgencia de lo que estamos enfrentando en el mundo. Las tensiones aumentan a medida que las sociedades se dividen más profundamente. Los conflictos, las guerras y las injusticias parecen multiplicarse, y la manipulación de la élite parece extenderse más allá de lo que podemos ver. Esta revelación constante de la necesidad de despertar en las personas me impulsa a seguir. No puedo quedarme callado mientras otros sufren. Eso sería traicionar el mensaje de amor que Jesús me mostró. Hay más en juego que mi propia vida. Se trata de nuestra humanidad compartida, de la búsqueda colectiva de verdad y dignidad en un mundo anestesiado por el engaño. Me aferro a la esperanza de que algún día, en medio del caos, la verdad resplandecerá con fuerza. Y aunque mis cicatrices personales sigan allí, cada vez que comparto mi historia, siento que esas heridas se transforman en testimonios de superación. He aprendido que el dolor puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual, y lo que alguna vez me separó puede, en última instancia, unirnos en una causa mayor. La lucha por el despertar espiritual continúa, y mientras me siento en esta encrucijada, estoy comprometido a ser un faro para otros en su propia búsqueda. Cada paso en este camino se siente como un acto de valentía renovada. ¿Cuántas vidas se pueden transformar si solo se atreven a abrir sus corazones a la verdad? La respuesta a esta pregunta está esperando ser revelada. Ahora que has recorrido conmigo esta profunda travesía, me pregunto, ¿cuántas sombras de ignorancia y temor aún se ciernen sobre nuestras vidas? La verdad espiritual que Jesús me reveló no es solo un mensaje que busco difundir, es un grito de urgencia para todos nosotros. La guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor es una lucha que requiere que cada uno de nosotros despierte y asuma un papel activo. Estamos llamados a transformar nuestras dudas en luces de esperanza, a desmantelar las cadenas que nos mantienen prisioneros de un mundo cargado de engaños. En cada rincón de nuestra sociedad hay un eco de descontento, de una búsqueda por algo más grande que nosotros mismos. La necesidad de un despertar colectivo nunca ha sido tan apremiante. Pero te pregunto, querido espectador, ¿estás dispuesto a afrontar tus propias dudas? ¿Has sentido alguna vez el llamado a cuestionar lo que te han enseñado? Comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos podemos encontrar respuestas y construir un camino hacia la verdad. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin suscribirte a Truth from Beyond y activar la campana de notificaciones. Porque en cada video que compartimos, revelamos más sobre nuestra lucha espiritual y la búsqueda de la verdad,
que es más vital ahora que nunca. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo estas historias y resonar con más almas que necesitan despertar. Pronto, estaré compartiendo un nuevo testimonio que promete abrir aún más las puertas de la comprensión espiritual. Cada historia es un recordatorio de que no estás solo en esta batalla. Soy Omar, y agradezco tu compañía en este viaje. Recuerda, la verdad siempre encuentra a quienes están listos para recibirla, y juntos, podemos encender la llama del despertar.